Qué bueno que estás acá en Grupo de Dios, escuchando nuestras charlas de Biblia, que son un espacio para conocer los principios que Dios nos ha dejado en su palabra y poder así experimentar el mundo del Espíritu de forma real. Porque sí, la Biblia más que estudiarla se experimenta, así que bienvenidos. Perderá. Quien quiere ser grande en el sistema del mundo tendrá la recompensa del mundo. Pero la recompensa que da el mundo no es felicidad. He notado cómo las personas cuando adquieren cierta consideración dentro del mundo, cierto estatus de éxito en el mundo, a la par que van adquiriendo ese estatus, se va generando en su interior una necesidad de demostrarlo, de comunicarlo, de extenderlo, porque hay como un vacío. Tengo ese éxito, pero empieza una necesidad de comunicarlo. ¿Por qué? Y si no lo comunico, entonces como que esto no está completo. ¿De dónde surge esto? ¿Por qué? Porque Dios nos ha dicho a nosotros que este sistema tiene un error de fábrica. Este sistema en el que nosotros vivimos no nos va a proporcionar lo que nuestra alma está buscando realmente. Ahí no está la respuesta del ser humano. Entonces, ¿cómo así? Nos vamos a ir todos a un monasterio de anacoretas a buscar a Dios en una montaña. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesita el alma. Y entonces, ¿qué hago? ¿Y si tengo hijos? ¿Y cómo pago los servicios, las facturas, las cuentas, las deudas? ¿Cómo subsisto? El problema no es el sistema del mundo. El problema es dónde está tu corazón respecto al sistema en el que tú estás viviendo. Es tu corazón la puerta de entrada. Es tu corazón la llave. Es tu corazón el que jerarquiza y pondera. Y de acuerdo a esa jerarquización, a esas prioridades que tengas en él, podremos decir que eres una persona del mundo. ¿Cómo se le dice a alguien que pondera el mundo por sobre el espíritu? Mundano. Miren que la palabra mundano la asociamos a alguien ladino, desubicado, calavera, perdido. Pero en realidad la palabra mundano es alguien que pondera el sistema del mundo por sobre el sistema que Dios nos está entregando. Y el sistema que Dios nos entrega a nosotros se llama Evangelio. Y ese sistema y el sistema del mundo no coinciden. Tú no puedes tener los dos al mismo tiempo. Tú no puedes ganar al mundo y ganar a Dios, porque tienes que sacrificar a uno en detrimento del otro. El mundo y Dios están en una pugna. Son dos polaridades. Entonces no se puede decir, Pablo, que yo puedo ser exitoso en el mundo y ser una persona de fe. Recuerden que el problema no está en lo exterior. El problema está en la ponderación de tu corazón. La inclinación de tu corazón va a decir si eres mundano o definitivamente no. ¿Qué nos mueve más a nosotros? Piensen en un momento. Yo me hago esta pregunta todo el tiempo. ¿Qué está moviendo mi corazón para hacer lo que hago? ¿Sabes cómo se llama eso? Intención. Lo que mueve tu corazón es tu intención. Y dice él que conoce las intenciones de tu corazón. Él dice, yo conozco lo profundo del corazón del hombre, sus intenciones. La intención es la razón implícita
para que nosotros hagamos o no cualquier cosa. Piensen si ustedes tienen más temor, me lo pregunto constantemente, de perder a Dios o de sentirme perdido en este mundo, o de sentirme un loser en este mundo, un perdedor. ¿A qué le tienes más miedo? ¿A sentirte un perdedor y un fracasado en este mundo o a sentirte un fracasado en el espíritu? Quien tiene temor de sentirse fracasado en este mundo necesita el Evangelio y empezar de cero. El ABC de Dios. El ABC de Dios. Eso no es de ninguna manera una mala noticia, todo lo contrario. Si te sientes así, bueno, necesito el ABC, por primer A y yo empiezo. Pero si tú tienes temor de cómo está tu espíritu, cómo es tu intención, déjame decirte que tienes el 50% de la vida cristiana resuelta. Porque estás viviendo en algo que se llama el temor del Señor. Yo por mucho tiempo pensé que la expresión temor del Señor era la relación que tiene un esclavo con un amo, o un hijo que es maltratado por su padre y le tiene miedo al papá porque lo va a castigar. Pero meditando en la palabra, en el idioma original, el temor de Dios es alguien que conoce la casa del padre. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? Él conoció las mieles de la casa del padre y cuando lo perdió todo, hace teshuvá, es decir, regresa a casa, y en ese teshuvá, en ese regresar, eso que lo lleva a regresar es el temor de Dios. Dice, no, temor de Dios no, es conveniencia, pues él sabía que estaba mal, se devolvió. No, eso es temor de Dios. Temor de Dios es saber quién es Dios porque lo has probado, porque sabes que si caes, sabrás en tu corazón, disculpen la redundancia de la redundancia, sabrás que caíste de un lugar muy agradable y que tienes que regresar. Y así cuando tú eres tentado, ese temor de Dios va a operar en tu vida para que tú te cuestiones y te preguntes el por qué hago lo que hago, cuál es la intención que me lleva a mí a actuar de una manera u otra. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué le estoy respondiendo con rabia a mi pareja? ¿Por qué le respondo si me está hablando de una manera normal? Porque me da rabia. Y pregunta, yo quiero crecer, yo quiero entender, yo quiero la verdad. Y por el temor de Dios. Y por el temor de Dios también te puedes alejar del pecado. Es la mejor estrategia. Dirán algunos que para fortalecerse contra el pecado, lo mejor es la oración y lo mejor es el ayuno y el apartarse y el evitar amistades peligrosas. Y yo te diré, sí, eso es bueno, pero hay una herramienta desde el Espíritu mucho mayor, mucho más grande y efectiva que se llama el temor de Dios. Y ese temor de Dios nos hace huir del pecado y no batallar contra él. Nosotros no batallamos contra la tentación, huimos de ella. Ese consejo no lo aprendí yo, no surgió de mi meditación, simplemente lo escuché de nuestro Señor. Bueno, lo leí y lo puse en práctica y me ha servido tanto. Entonces, este sistema al que llamamos mundo, desde pequeños hemos sido bombardeados, pero este sistema lo que promete no lo da. Te promete la felicidad y allí no está. No hay día en que yo no vea publicidad en internet, en la televisión, donde se presume gente feliz porque es de alguna u otra manera. Los productos de belleza,
para las mujeres, para los hombres, unos carros y esto, y van cambiando las cosas, y uno siempre cae en ese juego. Y aunque sepa uno que no está, esa gratificación inmediata que te da este sistema, entre más recibas esa gratificación, más vacío te vas a sentir. Tuve la oportunidad de hablar con alguien hace no mucho tiempo que para el mundo sería una persona de éxito, lo tenía asegurado todo, hasta la generación, hasta sus hijos, y si así se mueren los hijos, y todo sin problema, por lo que todo el mundo lucha. Y qué curioso que entre más conseguía ese estatus mundano, a la par su corazón iba experimentando una vacuidad, un vacío, un desazón. ¿Por qué? ¿Por qué? Y llegó un punto al decirme, es que yo no quiero vivir. Yo veo una ventana y siento tentación. Yo evito pasar por lugares altos porque siento tentación. Con hijos, con esposa, con todo. ¿Qué pasa ahí? Su corazón siempre sintonizó, anheló, idealizó que el mundo le iba a dar felicidad. Y lo que experimenta el corazón es que está defraudado, se siente engañado. Y me decían, es que Dios me falló. Y sí, Dios te falló, no. Tú le fallaste. Porque tu inclinación fue ganar el mundo y no ganarlo a Él. Cambia la inclinación de tu corazón. Va a ser difícil porque hay mucho tiempo que recuperar y hay muchas heridas que sanar. Y en la medida en que lo conozcas y lo ganes a Él, Él te va a dar las cosas del mundo que te son necesarias, de ese sistema que te son necesarias. Las que son necesarias, las que son inútiles, te va a advertir y te va a decir, apártate de allí. Y fue obediente e hicimos una oración. ¿A dónde se inclina tu corazón? ¿A qué sistema quieres pertenecer? ¿Al sistema que no nos da felicidad? ¿O a un sistema que no nos promete una felicidad inmediata, pero que te da una llenura? ¿O no solo? ¿Sí? ¿O no, Daniel? ¿Sí? ¿O no, Santiago? ¿Lo estás pensando? Así. Yo batallo con esto todos los días. Tú en un día dices que ya venciste al mundo. Tú tienes que vencer al mundo todo el día, todo el tiempo, en cada decisión. Es una batalla. En estas batallas largas, a veces hay unas escaramuzas donde pierdes y te distraes. Pero no nos preocupemos porque Él ha vencido al mundo. Él venció al mundo. ¿Qué quiere decir? Que aquellos que por su sangre nos adentramos en ese nuevo sistema que se llama Evangelio, tenemos una cobertura de parte de Dios. Y Él nos va a cubrir. Cubrir no significa que te va a dar lo que el mundo anhela, pero te va a cubrir. Por eso, sobre toda cosa guardada, traduzco esa expresión porque muchas veces repetimos, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque Él mana la vida. Toda cosa guardada es toda cosa que tú guardas porque consideras valiosa. Sobre toda cosa que tú consideras valiosa, considera tu corazón como lo más valioso. ¿Y cómo se considera el corazón? Priorizando a Dios y el sistema que Dios te quiere ofrecer. Ganarlo a Él. Y Él te añadirá, Él te otorgará cosas hasta del mundo, de ese sistema. No te entregará el mundo, te dará las cosas de ese sistema que no van a afectar tu corazón.
Entonces estamos con problemas. Estoy intentando. Entonces, esa es la tarea, esa es la prioridad. Mucho tiempo después, pensé que tenía que ganar el mundo y que yo tenía un problema y que de pronto era muy idealista, que la felicidad era algo mucho más complejo. Siempre creí que la felicidad era espiritual, pero tenía miedo por lo económico. Entonces yo quería ver y hacer otras cosas y terminé estudiando Derecho por eso. De filósofo de pronto complicada la cosa. Y en Derecho se ve algo de filosofía, la verdad muy poquito. Eran como 2 materias en 5 años. Y la pasé mal estudiando Derecho. Sigue tu corazón. Tu corazón sabe, cuando está anclado a Dios, dónde vas a encontrar esa satisfacción. Tu corazón sabe. Dios ha puesto en el corazón nuestro una brújula. Cuando nos unimos a Él, Él ha puesto brújula para que tú encuentres salida, para que tú resuenes con su propósito. Yo creo que entonces dejémoslo así. Sí, gracias. No se puede reanudar la transmisión. No, creo que dejémoslo con la grabación del celular. Igual fue por el cambio de internet, por este internet sí está más bien flojo. Ya está en el bueno, pero ok. Entonces simplemente quería hacer esta pequeña reflexión y vamos a orar para seguir con la charla bíblica, que es lo que nos tiene acá, no la reflexión. Oh, Dios Padre, gracias por cada persona. Dios, gracias por este año que comenzamos con grandes expectativas, no solamente impartiendo estas charlas bíblicas, sino poder ofrecer dentro de una plataforma más contenidos, Dios, para acercar a otros, para que podamos experimentar tu espíritu y no sea simplemente una conversación de pocos, una dicha de pocos, sino que podamos extender aquello que quema nuestro corazón, esa alegría que nos hace levantarnos sabiendo que tenemos un Dios real, que cuando hablamos responde, que está ahí, que usa todos los medios, que está presente en cada uno de aquellos que han sido llenos del Espíritu. Padre, que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad o a tu palabra. Si es así, silencie primeramente a quien habla ahora, Señor, y gracias por eso. Gracias por tu amor y por tu corazón, Señor, en medio de todos nosotros. Que te sea grato este tiempo y este espacio. Amén y amén. Muy bien, ¿alguien recuerda en qué capítulo terminamos? Que se me perdió el ancla que tenía acá. ¿Alguien sí? 1 Corintios 12. 12. Yo aquí tenía 13, o sea que sí lo tenía mal. No, sí, 13, 4. Ok. Muy bien. Recordemos, porque pues ya pasó casi un mes largo desde que no nos vemos, que estábamos ya en la parte final de la carta del apóstol Pablo a la iglesia ubicada en Corinto. Esta carta es muy especial porque debido a los desórdenes que se estaban presentando en esta comunidad es que obtienen respuesta del apóstol Pablo. Por un lado, esa respuesta está en forma de exhortación, lo cual quiere decir, como en términos generales, un pequeño regaño, algo que tienen que corregir. Eso es exhortar, hay que sacar algo que no está funcionando bien e introducir algo bueno. De ahí viene la palabra exhortación, de salir, de sacar, de extraer. Y era precisamente sobre el desconocimiento
de los dones espirituales y cómo usarlos en un orden y en una coherencia. Y allí es donde se nos presenta toda la idea de la iglesia bajo el símil del cuerpo de Cristo. La iglesia como el cuerpo de Cristo, donde cada miembro de ese cuerpo tiene unas habilidades, si bien naturales, también otras que son capacitaciones especiales o sobrenaturales, llamadas carismas o dones del Espíritu, que tienen una función para la persona, pero sobre todo atendiendo a todo el orden de carismas o de dones para la iglesia, lo cual nos lleva a afirmar como iglesia que los dones del Espíritu en sí no son un privilegio de aquel sobre el cual opera el don, sino de aquellos que reciben ese don operando. En otras palabras, el don le sirve a la otra persona y a ti no te sirve para nada. ¿Y esto qué nos lleva a afirmar? Simplemente que un don no te hace especial, sino que un don es como, imagínate que tú llegues a la casa, llegues un día a casa y de pronto llega papá y mamá, te reciben con un beso, con un abrazo y te entregan una escoba, te entregan el recogedor, un trapo y un lavaloza. Y tú dices, ¿qué crees que te está diciendo? ¿Qué crees que te están diciendo tus padres si te reciben así? Imagínense esa escena. Mijo, le esperan unos platos que están sin lavar, le espera una casa que está sin barrer, le espera un salpicadero que está sin limpiar. Pues los dones del Espíritu no son nada más que esto. Llegamos a la casa del Padre, conocemos al Señor, nos maravillamos y nos sentimos que tenemos un papá que escucha nuestras oraciones, comienza un idilio con Dios maravilloso, el idilio de la conversión, cuando encontramos un Dios real, un Jesús vivo y queremos contarle a todo el mundo, Dios está vivo, esto es real, mire, a mí me pasó esto. Y de pronto, en esa relación con Dios, llegamos a casa, estamos en oración y Dios te pasa una escoba y Dios te pasa un recogedor y uno dice, bueno, ¿y esto para qué es? Y Él le hace a uno, y ves allá el que necesita ser barrido, el que necesita ser recogido, el que necesita ser limpiado, y uno dice, ¿y yo qué? Y no hay respuesta. No hay respuesta, solo llegan mares y mares de problemas. ¿Y qué haces tú? Bueno, si el Señor lo dice es porque es bueno. Y te das cuenta que la necesidad del otro es tu necesidad. Porque en el sistema del mundo, todos los elementos actúan de manera separada. Y las interacciones de los elementos que componen el mundo, la mundanidad, todos somos individuos separados. De ahí viene el egoísmo, del ego griego, o sea, el yo. Egoísmo es el mundo en función de mi yo. Pero en el sistema de Dios es completamente diferente. Comenzamos a ver a nivel espiritual que todos estamos conectados. Que lo que yo haga necesariamente involucra al otro, así sea esconderme como en un caparazón, un caracol o una tortuga. Todo lo que yo haga o deje de hacer en este mundo, cada interacción que yo tenga, está unida en el espíritu a los demás, a los otros. Yo hablaba con una persona que regresó del túnel, cuando dicen, no, es que nadie ha muerto y nadie ha para contar qué hay allá. Sí, hay mucha gente que lo cuenta. Me ha tocado estar en una sala UCI y escuchar personas que fueron devueltas, que hicieron paro cardiorrespiratorio y regresan, ya los iban a embolsar y regresan. Conocí uno hace año y medio y cada vez que va al Pablo Tobón le dicen, ahí viene el milagro, y se reúnen periódicamente todo el staff de médicos que estuvo con él en el post-COVID.
Se reúnen con él para que les cuente otra vez toda la experiencia. Algunos no creen, pero dicen, mira, nosotros no creemos eso, pero síganos contando, eso es maravilloso. Sabemos que usted estuvo muerto y ahora está vivo. Eso es lo único que sabemos médicamente. Ya lo que usted nos cuenta es relato. Pero ese hombre estuvo en el otro lado. Y contaba cómo del otro lado él sentía la unidad que todos nosotros tenemos en el espíritu. Por eso lo que yo hago va a reverberar, va a salpicar de alguna manera al todo. El pecado afecta a todos, así como toda buena acción, así como todo acto de amor, termina salpicando a todos. Y es muy interesante esto porque como iglesia el Señor nos dice que nosotros somos un cuerpo, que nosotros estamos unidos y operamos indistintamente. Y los dones espirituales simplemente son actos de la gracia sobrenatural de Dios actuando y repercutiendo para su cuerpo y también para aquellos que nunca han creído, para que viendo esas señales pues crean que hay algo más. He visto personas viendo señales y teniendo una conversión. Ay, dichoso aquel que cree sin ver. Pues sí, dichoso, pero si creyó por ver, pues dichoso también, porque creyó, no importa cómo. De ahí se desprende entonces que todo carisma, toda dádiva de Dios, todo don, no solamente es para los demás, sino que debe ser nutrido por una sustancia mucho más especial que el don mismo per se. Y esto lleva al apóstol Pablo en el capítulo 13 a decir lo siguiente, capítulo 13, verso 1. Si hablando en lenguas, 1 Corintios, si hablando en lenguas de hombres y de ángeles, no tengo amor, algunas traducciones dirán caridad, caridad es amor, caritas, caridad no es, nosotros asumimos caridad como darle a una persona que no tiene, eso es un acto de amor, pero caritas es amor. No tengo amor, soy como bronce que suena, o címbalos que retiñen. Es decir, en una orquesta sería una cacofonía, no suena bien. Y si teniendo el don de profecía, que en la ponderación que hace Pablo, que en el escalafón que nos hace de los dones, él asume que el de profecía da un mayor servicio a la comunidad, iglesia, en tanto revela como el plan de Dios a la persona, dice lo siguiente: si teniendo el don de profecía y conociendo los misterios todos, o sea, el conocimiento y la sabiduría, toda la ciencia y toda la fe, de tal manera que pueda trasladar los montes, no tengo amor, no soy nada. Los dones espirituales, si bien ya lo había dicho antes, lo voy a mencionar nuevamente, pero para enlazarlo con este versículo. Los dones del Espíritu no determinan la madurez espiritual de una persona. Y es muy importante que nos detengamos acá. Entonces, ver una persona operando bajo un don del Espíritu no es sinónimo de madurez espiritual. No es sinónimo de madurez espiritual. No nos dejemos llevar por el don. Si hay alguien, bien sea maduro o inmaduro, por el cual esté ocurriendo un don, un carisma del Espíritu Santo, disfrutemos las mieles de ese carisma, pero que eso no nos lleve a hacer juicio o una valoración de cuán espiritual es esa persona. Porque he visto personas que desde su primer momento de conversión los toca el Espíritu Santo, están orando por alguien y esa persona se está sanando, o esa persona está recibiendo algo del Espíritu en esa administración, en esa ayuda, en esa extensión que está haciendo. Entonces dicen, wow, yo quiero ser como usted, y esa persona apenas empezando, y otro que lleva como mucho tiempo en la fe y tiene una madurez que quizás no ha visto los dones del Espíritu porque no ha sido bien enseñada, no ha creído o ha estado perdido esa esfera de acción del Espíritu, que es supremamente importante
en la iglesia y actualmente sí la necesitamos mucho más. Entonces comienza a valorar a ese individuo, a esa persona por el don, y eso no es para eso, no es la madurez espiritual. Se puede reflejar más en el carácter que en los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu vienen en tanto yo sirva. Pablo, ¿y cómo validas esto que tú estás diciendo? Porque lo que estás diciendo es una afirmación muy tajante y se supone que las personas más cerca de Dios, pues más dones espirituales experimentarán. Entonces, ¿cómo nos vas entonces a ratificar eso que estás diciendo? Y podemos, para validarlo, no con mis palabras, sino con palabras de nuestro Señor, en Apocalipsis verán un pasaje que es muy fuerte, donde Él dice: y en mi nombre vendrán muchos a decir, expulsé demonios, sané enfermos y profeticé en tu nombre. Y ese día yo les diré, apartados de mí, no los conozco, hacedores de iniquidad o de maldad, según la traducción. Entonces, los dones del Espíritu Santo son operaciones de Dios para el otro, pero no ratifican mi madurez ni mi cercanía con Dios. Ahora bien, si yo estoy lejos de Dios, pues sí que menos voy a ver los dones del Espíritu Santo, claro está. Y eso es bueno que lo pongamos sobre la mesa para que eso no nos deslumbre y no nos engañe, sino que miremos los frutos. ¿Y cuál es el fruto que el Señor nos está hablando ahora? El amor. Si quieres examinar la madurez, mira el amor. No mires pues lo superorganizado que es, no mires el conocimiento que lleva acumulado. Eso no es madurez. ¿Qué persona tan espiritual? Porque sabe hebreo, arameo, porque sabe toda la Biblia y puede hacer una exégesis. ¿Eso qué me dice? Que conoce mucho. Pero eso es lo mismo que da el mundo. El sistema del mundo valora eso. Pero ¿qué es lo que valora el sistema de Dios? El amor. El amor. Ese es el sello de identidad del creyente. Ese debe ser el sello de identidad de la iglesia, es el amor. Si yo tengo dones espirituales y no tengo amor, entonces el Señor voy a llegar yo a la casa: Señor te amo, y uno ora, ayuné, estuve, hice visita, hice esto, la hora santa, yo estuve aquí, estuve allá, y voy a la casa y el Señor me da un abrazo, me da un beso, me muestra la escoba, me muestra el trapo, me muestra el trapero, y yo, no, yo te amo, Señor, yo te amo, yo te alabo, yo te canto, y dejo la escoba, dejo el trapo de lado. Significa inmadurez, no tengo amor. Una pregunta. Frente a los dones espirituales, puede ser doloroso. Me explico. Sí, por favor. Cuando, digamos, está una persona cercana y esa persona no es capaz de reflejar su dolor, el Espíritu Santo permite que uno sienta el dolor y lo muestre como si fuera un espejo de lo que la persona necesita ver. No, sí, en ese caso sí, claro que sí, obvio sí. Y el Espíritu Santo empieza como a orar, pero digamos cuando ya uno lo vive, uno dice, y es el Espíritu Santo que está orando para Entiendo. la persona. Tú me estás hablando específicamente, para poner nombre semitécnico, me estás hablando de la capacidad de interceder con un don de discernimiento, ¿ya? Si yo fui drogadicto, por ejemplo, yo tuve una adicción a las drogas muy fuerte y fui regenerado por Dios, Dios me sacó de las drogas, o sufrí de depresión, o por ejemplo en mi caso, un buscador espiritual empedernido, desesperado por un vacío insaciable de sentido en esta vida, y veo a alguien que está en esa misma situación que yo pasé,
inmediatamente mi corazón va a empatizar, va a sentir ese dolor en retrospectiva por el recuerdo de mi experiencia pasada, y yo voy a querer ayudarle más fácil. ¿No les ha parecido cuando tienen hijos por primera vez? Antes pues sí, los niños y muy bonito, pero ya ves una persona o un niño que va a pasar la calle, de pronto uno antes no se fijaba, ahora uno ve un niño, ¿y dónde está la mamá? ¿Y dónde está el papá? Ya por esa tensión que se empieza a fijar, empiezas a empatizar con algo que ya conoces. Eso es muy natural en el ser humano, en el corazón del hombre. ¿Qué pasa? El Espíritu Santo también nos puede llevar, sin una experiencia previa de eso, a sentir lo de otra persona. Pero ¿cuál es el objetivo de ese dolor? Es que tú sientas lo que esa persona siente, y si esa persona siente dolor, pues el intercesor que ama va a sentir ese dolor y va a interceder por esa persona, como va a ser un abogado con derecho de decirle a Dios. O sea, una mamá que perdió un hijo, o una persona que perdió un ser querido, va a consolar más fácilmente a otro que después le ocurra lo mismo, porque lo ha experimentado en primera mano, ¿no? Y el intercesor vive esa experiencia para tener autoridad en su oración. Si yo experimenté un terremoto y perdí todo, y después veo una imagen donde otras personas están haciendo todo eso, créeme que mi oración va a tener mucha más autoridad, porque sé lo que está pasando. Y otro dirá, no, pues sí, Señor, ayúdalos en el nombre de Jesús, y voy y sigo haciendo lo que estaba haciendo. El otro sentirá ese dolor. Eso fue lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Él asumió el peso de todos nosotros en la cruz del Calvario, y por eso, previo a su crucifixión, él tuvo ese episodio de hematohidrosis, o la exudación de la sangre, por la tensión del pecado que ya se estaba abalanzando sobre él horas antes de ir al patíbulo, eso, a la crucifixión. Entonces sí, el don se puede experimentar así, siempre y cuando sea para interceder. Un don de discernimiento de espíritus se puede sentir así, o un don de discernimiento de espíritus también puede llevarte a experimentar algo desagradable. Por ejemplo, recuerden que hablábamos que el don de discernimiento de espíritus muchas veces se vale de los 5 sentidos, comúnmente como los tenemos: oler, ver, escuchar. Entonces el don de discernimiento espiritual a veces puede tener como olor agradable o olor desagradable, y muchas veces ocurre, ¿cierto? Y no es que la persona esté mal y eso, pero en el espíritu ese don te está reflejando que hay algo, y dependiendo del olor, puede ya uno intuir, sin que el Espíritu Santo te esté revelando todo el tiempo, de qué va la cosa con esa persona. Puede ocurrir, y no es una experiencia agradable, ¿no? Muy bien. Entonces dice: y si teniendo el don de profecía, conociendo los misterios todos, y toda la ciencia, y tanta fe que traslade los montes, no tengo amor, no soy nada. Yo hablaba hace como 4 años y medio que si algo me ha revelado este caminar con Dios, es que el amor no es un ideal ético, moral, filosófico, no es un ideal estético, no es un ideal de la proyección de la psique humana, no es una creación del hombre. El amor no es una creación poética. El amor no es un sentimiento evolutivo de conservación por la familia, por los seres queridos, o por los símiles, o por los semejantes. Lo que me ha llevado a conocer este tiempo por el Espíritu Santo es que el amor en el reino espiritual es una sustancia. El amor es una atmósfera, es algo real, es algo perceptible. El amor no es un sentimiento, no es un sentimiento. Eso es, el sentimiento es el enamoramiento,
Que esa atmósfera la podamos traducir como un sentimiento en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, está bien. Esa es la manera de experimentarla, como un sentimiento. Pero es más que eso. El amor es una sustancia que se puede sentir, que se puede experimentar. Y nosotros, como venimos del amor, uno de los atributos principales de Dios que podemos conocer, atributos son todas las características intrínsecas a una persona. Uno de los atributos principales es, lo que nosotros decimos es, Dios es ¿qué? Es amor. No es que sea Barney, no es que sea un cariñosito. Significa que su naturaleza emana esa sustancia. Y nosotros, al ser imagen y hechos a imagen y conforme a su semejanza, nosotros somos portadores de esa sustancia. Y en la medida en que conectemos nuevamente con Él, podemos emanar, producir esa sustancia. Y esa sustancia la podemos experimentar. ¿Quién puede levantar aquí la mano y decir, yo he sentido? No, yo he creído que Dios me ama, sino yo he sentido el amor en una dimensión de sustancia, de realidad. ¿Quién puede decirlo? ¿Quién puede hacerlo? Bueno, es hora. Me encanta esa sinceridad, me encanta esa honestidad. Ahí hay un buen punto de oración, hay un buen punto para que oremos. Señor, quiero experimentar esa sustancia. Porque quien es tocado por esa cosa, perdónenme que le diga cosa, quien es tocado por esa cosa no vuelve a ser igual. Es una cosa adictiva. Eso es adictivo. Ese es un bendito peligro. Ese es un bendito peligro que nos hace tener temor de Dios. Porque tú dices, si pierdo esto, yo no quiero perder esto. Entonces me voy a alejar de esto para no perder esto. Ese es el verdadero temor de Dios. Es una prioridad por el conocimiento. Por eso es la parábola del hijo pródigo. Por eso la palabra arrepentimiento no es como la traduce el castellano. Pierde mucho el sentido original. La verdadera palabra para arrepentimiento es volver. Pero ¿quién vuelve si no estuvo? Si yo primeramente no estuve, pues ¿cómo voy a volver si yo nunca he estado? Voy a volver a Estocolmo, pues yo nunca estaba en Estocolmo, ¿cómo voy a volver? Pero si yo he tocado esa sustancia y veo que ya no estoy experimentando eso en mi vida, entonces voy a hacer ¿qué? Teshuva, arrepentimiento, y voy a volver para no perderla. Eso es el temor de Dios. Es hasta pragmático, es práctico, es simple, es sencillo. El Evangelio es más sencillo de lo que nosotros muchas veces pensamos. El Evangelio no es teológico. La teología son todas las elucubraciones de los que les gusta pensar. Pero es más simple que eso. Y si repartiere toda mi hacienda o todos mis bienes, pues, y entregare mi cuerpo al fuego, es decir, una persona, ¿a quién nos están describiendo acá? Una persona con una hipervoluntad del Iceman, del hombre de hierro. De esas personas que prácticamente son un ideal, un superhombre viviente, una persona que cumplió todos los estándares estoicos y humanos. El hombre que su palabra es una, el hombre que así como habla es la coherencia en pasta, la ecuanimidad y la sobriedad. Eso es lo que está diciendo. Y aparte de todo, aparte de estoico, desprendido, es decir, no me importa nada. Y si repartiere toda mi hacienda y entregare mi cuerpo al fuego, como un mártir, no teniendo amor, de nada me aprovecha. Todo lo valioso que acabo de decir, sin esa sustancia, en el sistema de Dios, no me sirve para nada. Dios no necesita superhombres en el cielo.
Porque cuando tú te despojes del atavío corporal, te vas a dar cuenta de que tú eres un superhombre. Pablo, ¿qué estás diciendo? Sí, te vas a dar cuenta de que si piensas en algo ya lo sabes. Te vas a dar cuenta que puedes ver 360 grados. Te vas a dar cuenta de que esto nos limitaba demasiado. Te vas a dar cuenta que si quieres hacer un cálculo matemático lo vas a hacer de isofacto. Vas a saber desde contar, vas a saber el significado de esto, vas a preguntarte algo y vas a tener una respuesta inmediata. Vas a saber las cosas que tanto queremos saber acá. Pero el amor es diferente. Eso es lo que estamos haciendo acá. De nada nos aprovecha. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que es malo ser el superhombre? No. Es malo no tener amor, es malo no buscar amor y es malo no acercarnos a Dios sabiendo que es amor que nos puede untar y provocarlo hacia los demás. Todos los días podemos tener actos y gestos de amor. Busque empezar a ser un sembrador de amor. Con el portero, con la persona que va por la calle, con cualquier cosa, así tenga cara de malo como yo, eso es muy berraco, los toca el doble, como de mala clase. Porque se rieron algunos, no creo, sí, se ríen. Haz un gesto, así te salga como, sí, un gesto, cualquier cosa, cualquier acto. Tú lo puedes producir, tú vienes del amor, prodúcelo. Y dirás, no me nace, imítalo. No, es que me siento como hipócrita. Siéntete hipócrita, está bien, es permitido. Siéntete hipócrita, pero hazlo. Y vas a ver que cuando siembras eso, porque tu intención es ir por mejor, ahí hay un acto de amor. Y ese amor te va a dar un efecto práctico y vas a ver que algo va a comenzar a rodearte. ¿Sí? Lo que decías de tratar de ser, aunque uno no le nace. Por ejemplo, cuando hay personas que atienden en diferentes tipos de negocios, público, lo que sea, y a veces hay personas que son demasiado literalmente amargadas, que no saludan, que no miran, que son demasiado aburridos, o sea, dan un respeto por encima, y uno con ganas de responder de todo, como mire, porque me está preguntando, o sea, lo mejor, por ejemplo, lo que hago yo, me sonrío, saludo, le digo, así no me conteste, si no se sonríe, lo que sea, y al final de todo, medio se sonríe, o sea, pienso en si está haciendo esa mala cara, si está así, es porque realmente algo está mal en su vida. Así es verdad. Algo maluco tiene que estarle pasando, puede venir de una casa donde la trataron mal, puede venir de una familia donde no saben qué van a comer por la noche, o no van a pagar una deuda, tiene una persona enferma, o sea, tantas cosas. Así a uno no le nazca, simplemente pensar en qué problema puede estar pasando una persona en ese momento y por eso está así. Nada, sonreír, tratar de ser amable con esa persona, si lo traten a uno. Un gesto de amabilidad es un acto de amor. Los actos de amor simplemente es sustancia, no grandes o pequeños. El amor nunca mira si es más o menos, simplemente es un acto que se da. Aunque las apariencias son muy engañosas. Les voy a contar una anécdota. Yo creo que no va al caso. Estamos en una charla de Biblia y ¿por qué vas a salir con eso? Si me lo permite. En el edificio donde vivía antes, un edificio donde mayoritariamente pues, viven personas mayores, ¿cierto? Donde vivíamos pues, mi esposa, mis hijos, y pues, yo creía que era muy cordial con las personas, pues creí uno, asume uno, o que las personas lo ven así. Pero vimos como 1 año y medio, poco más, 2 años allí en este lugar, ya nos mudamos. Y me cuenta mi esposa una vez, le estamos conversando de cosas, de lo que habíamos dejado atrás y bueno, tantas cosas que uno habla. Y me dice, no, pues imagínate que estaba hablando con las vecinas y esto ya pues me parece muy curioso porque no solamente fue 1 ni 2, fueron 3. Y me dicen pues de manera muy atrevida,
ay, usted tan buena gente, ¿por qué se casó con esa persona tan mala clase? ¿Usted por qué se casó con ese hombre tan serio, usted tan linda? Y yo dije, bueno, aquí se evidencian dos cosas: que la ignorancia es atrevida y que no la conocen a usted. Por favor, que esto se quede aquí entre nosotros. Y de suerte yo pensaba que le sonreí. No, se quedaron pensando que se casó con un ogro, yo no sé. Que bueno. Las buenas intenciones las puedo demostrar, la cara no me la puedo cambiar, ya no puedo hacer nada. Pablo, por eso no se crea una personalidad introvertida. Pues cuando uno es introvertido es muy difícil uno estar como... Ah, sí, es diferente. Por eso un gesto, el introvertido simplemente puede hacer un gesto y ya está. Pero el introvertido y el extrovertido puede manifestar el amor en actos de introvertido y de extrovertido. Y el amor va a ser reconocido. Nosotros estamos deseosos y anhelamos el amor desde pequeño. Un niño pequeño demuestra lo que nosotros somos gran parte de nuestra esencia. Un niño pequeño lo que quiere es atención y amor todo el tiempo. Los niños pequeños solo quieren eso, atención y amor. Y nosotros también queremos atención y amor todo el tiempo. Así nos disfracemos de racionalidad, de ocupados, de eso es lo que quiero todo. Todos queremos esto. ¿Y cómo manifestamos esos dos estadios? Veo las personas mayores. Hace poco estuve visitando un centro de ancianos y era impresionante ver cómo reconocían cada acto, lo único que querían. Entonces eran todas estas señoras, te tomaban, como ellas son un poco más frías y uno es más caliente por naturaleza, entonces se aperraban de tu mano, ay, qué mano tan calientica, tan lindo usted, y venga, y tomándote todos, y simplemente buscando amor, que los escucharan. El uno me contó todas las historias, el uno que es toda cantidad de cosas. Algunos ni siquiera querían oración, simplemente contarle a uno historias. Y es impresionante ver cómo en los dos extremos de nuestra vida se refleja visceralmente, porque ellos que ya vivieron, ya sus expectativas son otras. Cuando digo otras, no me refiero a poco válidas, sino que sus expectativas son más reales. Y uno veía mujeres que no veían a su familia desde hace mucho, y hombres mayores allí decían, yo lo único que quiero es que mi familia esté unida, que vengan aquí de vez en cuando, pero yo sufro porque esté unida. Y comienzan a ver realmente lo valioso de la vida, así como los niños, y manifiestan lo mismo. Y nosotros, cuando estamos en el trayecto de la vida, pues nos vamos es como dispersando, y ellos nos enseñan eso, y qué bueno uno aprenderlo, incorporar eso rápido a la vida antes de llegar allá, uno poder aplicar eso ya y entender cuáles son los valores fundamentales de la vida y lo que realmente trae la felicidad. Dice, la caridad es paciente. Esto es lo que llaman el himno del amor. Bueno, ¿qué caracteriza esa sustancia? Cuando esa sustancia está por ahí pululando, cuando la estamos produciendo, cuando la estamos ayudando a pasar de Dios hacia nosotros, ¿cómo la podemos identificar? Bueno, ese amor es paciente. ¿Qué es paciencia? Es benigna. No voy a explicar qué es paciencia. ¿Qué es paciencia? Es benigna. ¿Qué es benigna? Eso es lo que es. No es envidiosa. Aquí sí nos vamos a detener. Aquí hay un paralelismo, hay un contraste entre benignidad y envidia, donde lo bueno está acá y la envidia está del otro lado. Envidia es anhelar la posición del otro. Ese es el primer estado de la envidia. Cuando yo quiero el estado de otro,
Ay, venga, pero si aquel compra un carro y yo digo, qué carro tan bonito, entonces, y yo quiero comprar otro y tengo con qué, entonces lo estoy envidiando. No, eso no es envidia. ¿Cuándo se configura la envidia? Cuando yo tengo una sensación ponzoñosa, dolorosa por el otro. El otro me cuenta una buena noticia. Venga. Ay, venga, no le cuente a esa persona que a usted le está yendo bien en el trabajo, porque a esa persona le está yendo mal. Vea, sea prudente. Si a ti te dicen eso, mira, no le cuentes a otra persona que te está yendo bien en eso porque a él le está yendo mal. Porque el que propone eso es porque seguramente siente eso. Yo nunca daría ese consejo. Yo nunca personalmente daría ese consejo. Cuente lo que quiera, porque yo supongo que tu alegría dará alegría a otro. Si tú cuentas, si en mi familia alguien cuenta, mira, me está yendo bien, ahí conseguimos algo, y yo no tengo, yo, ay, por lo menos uno menos sufriendo. Bueno, ya es uno menos. ¿Por qué me ha de molestar a mí eso? Si tú no sientes eso, pero aún aconsejas eso, no lo hagas. No lo hagas. Porque esa persona puede aprender que está sintiendo algo malo. Cuando tú sientes maluquito, entonces llega otro y te cuenta, ve, vamos a hacer esto y vamos a viajar por toda Europa, y tú yendo de Fredonia a Medellín, de Medellín a Fredonia. No, lo que ahorrarme no, eso no. Y entonces ya es uno buscando el paisaje más bonito para la foto y ya. Pero no, es acá. Y no sientes felicidad por el otro, sientes un fastidio interno. Ojo, que ahí se configura la envidia o la famosa rabiecita. Cuando tú sientes alegría por el otro, entonces significa que el amor es benigno. O sea, no, ¿qué significa que es benigno? Que busca lo bueno, que admira lo bueno y disfruta lo bueno. Pásele a él o le pase a otro. Ser benigno es, y por eso el apóstol Pablo hace este paralelismo, ser benigno es cuando tú reconoces bondad en las circunstancias propias y ajenas y te sientes bien. La envidia es cuando tú, aún viendo bondad en otro, sientes mal. Esa es la verdadera génesis, esa es la sustancia, esos son los elementos constitutivos de la envidia. Es una mala sensación frente a la bondad de otro. Bueno, ya no falta pues el que ya esté con muchos problemas, que termine envidiando pues a alguien que haciendo cosas malas esté consiguiendo cosas aparentemente buenas. Ese ya sí necesita otro psicólogo. No, necesita una dosis de evangelio más grande. Todos tenemos un corazón envidioso. Todos tenemos un corazón envidioso. Si tú te sientes mal por lo que yo estoy diciendo, pues déjame decirte, bienvenido, todos somos iguales. Todos tenemos un corazón ponzoñoso, todos tenemos un corazón envidioso, todos tenemos un corazón no benigno. Falso, perverso es el corazón del hombre, dice él. Perverso y engañoso. Así que examina esto, y si sientes eso, entonces diga, ay no, yo lo sigo sintiendo, entonces me siguen contando eso, y yo llevo 2 semanas sin comer carne, y digo, ay, mira esto que estoy haciendo, mira esta receta, y yo, ay, y yo comiendo tortica de carne y comiendo eso. Dice, alégrate, finge alegrarte. No eres un hipócrita, eres alguien que está trabajando en tu mundo interior. Estás trabajando y Dios va a decir, aquí hay uno que está entendiendo y le voy a ayudar, y tendrás tu semana con carne. Bien. Pero eso es diferente. Eso es diferente.
es una cosa muy diferente, porque no estás envidiando una posición, simplemente estás haciendo un juicio de valor en cómo se están gastando. Pero bueno, no voy a meterme por ese tema. Verso 4. La caridad es paciente, es benigna, no es envidiosa, no es jactanciosa. ¿Qué es? Bueno, y no se hincha. No se hincha es como la consecuencia somática de la jactancia. Hincharse es como hacer, yo soy lo más. La jactancia es decirlo. Entonces, ¿qué es hincharse? Es la soberbia. Miren, muchachos, les voy a contar, yo he hecho esto, yo amo eso. Ay, usted no hace eso. Yo conocí, por ejemplo, esto lo digo para efectos pedagógicos, una persona hace X tiempo, y caminamos en el Señor mucho tiempo juntos, visitamos varios lugares, viajamos juntos. Él llevaba un poco menos que yo en la fe y entró como un volador sin palo en la fe. Maravilloso, un hombre maravilloso, y es maravilloso y es maduro en la fe. Y en ese tiempo yo recuerdo recibir muchas llamadas de este amigo y me decía, Pablo, un mensaje a las 2 de la mañana. Pablo, llevo 9 horas orando en lenguas, ¿vos cuántas llevas? Y yo, desde la fase alfa hasta la fase REM, ninguna. Y cada que llegábamos a un grupo que teníamos, donde orábamos y dábamos charlas, él le preguntaba a todos, bueno, ¿y vos por cuántas personas oraste? ¿Y cuántas personas? ¿Y cuánto oras? ¿Y cuánto ayunaste? Yo llevo una semana, y él parecía como en una especie de competencia piadosa. Y yo decía, vea hermano, usted es muy estoico, yo a usted no le doy la talla. Si usted supiera cómo es mi vida espiritual, seguro se escandalizaría por lo tranquilo que me vería vivir mi vida con Dios. Y es obviamente ya muy diferente en la madurez este amigo mío, pero todo el tiempo estaba presumiendo de sus hazañas espirituales, ¿no? Frente a los demás, de sus hazañas espirituales, y comparándose para darse un valor respecto a la comparación que hacía con los demás, porque uno se compara es para sentirse mejor, o bueno, y otros pues con más problemas de autoestima para sentirse peor y reafirmar el sentirse peor, porque a veces también somos así. Hay unos que se comparan con alguien que esté más mal, y, ay bueno Señor, gracias, pues yo tampoco estoy así, y otros tienen el continuo hábito de compararse con gente que está muy bien, y esos son los que llevan la peor parte. Por lo menos ambas son malas formas porque uno no debe compararse, pero por lo menos la pasa menos mal el que se compara con el que está en una peor situación. Esto en términos prácticos, en términos espirituales, ni una ni la otra. Dice, el amor no es descortés. La cortesía es la sutileza de la bondad. La cortesía precisamente no es el manual de Carreño, no es el comer bien en la mesa, no es el saludar, no es esa cortesía de etiqueta. La cortesía, en estos términos a la que se está refiriendo el apóstol Pablo, es la sutileza de la bondad, pero la sutileza de la bondad se puede manifestar en lo que nosotros conocemos como actos de cortesía, como un saludo, un gesto, etcétera, etcétera. Sin ser acá, por eso ya sería el manual de Carreño, ¿no? Pero de hecho, y es venezolano, si no estoy mal, Carreño. Era así. No es descortés, no es interesada. ¿Qué es un interés? Un interés es cuando, y perdonen que yo hable sobre la obviedad, pero muchas veces nosotros leemos palabras sin profundizar en su significado, y a veces cuando las empezamos a escudriñar y a descuartizar, entendemos, le sacamos como mayor efecto, mayor sustancia. Dice, no es interesada. ¿Qué es un interés? Es cuando yo pongo algo de mi parte a producir, espero algo, hago
esperando una respuesta, un interés bancario, pongo un dinero y espero que me rente, capital. El amor no busca sembrar para recoger un interés personal. Cuando tú siembras amor, tu interés no es para ti, sino que es para el otro. Tu interés no es para ti, es para el otro. Pero entonces uno puede sacarle la comba al palo, como se dice vulgarmente, y decir, bueno, sí, yo sí saco un interés, mi interés es que el otro esté bien. Vale, ese interés sí vale. Ese interés sí vale. Porque ese es el verdadero interés del amor, que no busca lo suyo. Entonces mira lo que dice, no es interesado, no se irrita. Yo estoy aquí empezando a tachar en la mente aquí las características de esa sustancia. No se irrita. Vale hasta para cuando uno tiene dolor de cabeza. No se irrita. Hay una definición apostólica, algo que el Señor nos dice para comprender nuestra naturaleza, y nosotros no somos ángeles, no tenemos una visión beatífica y estamos en un éxtasis místico todo el tiempo. Y el Señor nos dice por medio del apóstol Pablo que airaos, o sea, nosotros podemos sentir ira, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. ¿Cómo yo puedo tener rabia y no pecar? Eso me suena como a contradicción. Entonces, ¿cómo es eso? Yo puedo y estoy facultado para indignarme por una situación que me produzca ira, pero el no pecar no significa descargar la ira sobre el otro. El pecado está o se configura cuando yo descargo mi ira sobre el otro. Sentir ira es normal. Descargarla sobre el otro no es normal en el reino de Dios. Y como estamos aprendiendo cómo es ese sistema versus el sistema del mundo en que uno tiene rabia y saca la cruceta y le pega al otro. Tampoco el airaos, pero no pequéis, es esa agresión pasiva. Es un término de la psicología, ¿no? La agresión pasiva es de alguna manera, eso se nota mucho con los hijos o en la vida en pareja, cuando digamos que tú te tragas la ira, ¿no? Pero con tus acciones, voy a poner el ejemplo de una mujer porque suena más interesante, con el taconeo, con los gestos, con el sonido de plato en la mesa un poco más duro, ¡pran! ¿Por qué se ríen por allá? Estoy descargando la ira, por eso se llama agresión pasiva, digamos lo que es más sutil. Quizás a veces es mejor descargarla toda de una vez y no a cuentagotas. Piénsenlo y verá, más práctico. Mujeres y hombres, porque agresivos, pasivos hay muchos. Por ahí veo unas risitas y me preocupa. No se irrita, no toma en cuenta el mal. No toma en cuenta el mal. ¿Cómo no tomar en cuenta el mal? Por lo menos hay una clave para hacerlo. Considerar que tú también eres malo. Considera que tú también eres malo y empatiza con el que hace algo mal para contigo. Hay grados de maldad, ¿cierto? Pero por lo menos considera que tú también lo eres. Y que como tú también lo eres, estás autorizado para perdonarle. Estás autorizado para sentirte pecador igual a él. Y eso puede ayudar un poco, no del todo, pero ayuda. Verso 6. No se alegra de la injusticia. Suficientemente explícito. Y se complace en la verdad.
¿Qué es complacerse en la verdad? No se dicen mentiras por amor. No se dicen mentiras por amor. A menos que, esto puede pasar en una familia, conozco los casos, mire, si a mí me llega a dar cáncer, nunca me cuenten, ¿cierto? Hay personas que tienen eso. Entonces van al médico, nunca saben que tienen cáncer, se empiezan a sentir mal, los llevan al médico, le dan las pastillas, todo eso, le hacen a veces unas quimio relativas, saben que no se va a curar y se murió y nunca se enteró. Pero fue voluntad propia de vivir bajo un velo de ignorancia. Pero si tienes tú la posibilidad y de tácito no has recibido eso, la verdad siempre va a traer luz. Todo lo excusa, o sea, el amor se nutre en la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo tolera. Para que el apóstol Pablo, siendo como es, judío de judíos, discípulo de Gamaliel, un rabino, el apóstol Pablo era un rabino, literalmente un rabino, antes de conocer al Señor, y lo siguió siendo, porque rabino, significa maestro. Él era un maestro de la Torá, él era un maestro de la ley. Y él como maestro había meditado muchas veces sobre las bondades de Hashem, sobre las bondades del Dios de Israel. Pero la manera en que él describe el amor es porque ese amor lo tocó. Nadie puede escribir esto poéticamente sin haber sido tocado por eso. Y Pablo fue llevado al tercer cielo y fue tocado por ese amor. Y Pablo estuvo inundado de ese amor, de esa presencia, porque él fue arrebatado en espíritu. Y cuando él estuvo allí, bajó a su corazón y él entendió que en esa presencia él no fue ni juzgado, ni se le tuvo en cuenta los creyentes, incluido aquel protomártir, a Esteban, que murió ante sus ojos lapidado, apedreado. Y que en esa sustancia Dios nunca le pasó factura sobre lo que pesaba y aguijonaba su corazón. Y en esa sustancia entonces él dice, esto lo tengo que contar, y les empieza a escribir a los de Corintios y nos da estas características y dice, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, el amor no pasa jamás. Él en esa sustancia se sentía uno con la eternidad y amado por el uno por la eternidad. Miren lo que dice acá, ya para poner en escala de valores lo que es los dones del Espíritu Santo versus esa sustancia llamada amor que representa a Dios. Las profecías tienen su fin. Las profecías tienen su fin. ¿Para qué se profetiza? ¿Cuál es el objeto de una profecía? ¿Quién quiere decirlo? ¿Cuál es el objeto de una profecía? ¿A quién habló? La profecía, como todos los dones del Espíritu, procuran el bienestar del otro, definitivamente sí, pero es muy global, ¿vale? Es muy amplio el significado. Pero la profecía, ¿a qué apunta específicamente? La voz de Dios. Dilo tú y después tú. Ser la voz de Dios. Ser la voz de Dios. La profecía es voz de Dios, está bien, pero ¿a qué apunta esa voz de Dios? Es el mensaje de Dios que puede ir hacia el futuro, pero atiende un momento en el presente. Y que revela la voluntad de Dios en el tiempo. Exactamente, es traer la voluntad de Dios a una persona que puede ir al pasado o puede ir al futuro. Perdón, puede ir del futuro o el presente, ¿cierto?
consolar y edificar. Esas son las características de la profecía: consuela, exhorta y edifica. ¿Por qué creen que existe la profecía en estos términos que estamos hablando? La profecía existe porque nosotros, como humanos, hijos de Dios, no conocemos al 100% la voluntad de Dios. Yo todo el tiempo me veo envuelto en: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, ¿en qué colegio quieres que estudie mi hijo? Señor, dame una señal. Señor, dime esto. Señor, ¿para qué me está pasando? Señor, esta persona, ¿por qué llegó a mi vida? Señor, ¿por qué cuando esta persona hace eso me da rabia, pero siento que le amo, pero también que me da rabia? Señor, muéstrame por qué. Todo el tiempo. Entonces la profecía, el objeto de la profecía es revelar la voluntad de Dios. ¿Pero por qué? Porque nosotros no la conocemos. Miren, tan simple lo que estoy diciendo, pero el apóstol Pablo dice que si la profecía tiene un fin, que es conocer la voluntad de Dios, significa que un día nosotros conoceremos la voluntad de Dios, porque no necesitaremos de la profecía. Y será para nosotros simplemente un coloquio, hablar con Dios. Bueno, Señor, ¿y usted qué? No, usted vaya para Marte y vaya, evangelice aminoácidos. O usted vaya para acá, o usted vaya para allá. No sabemos, pero en el mundo, en el reino espiritual, el escuchar la voz de Dios va a ser lo más fácil del mundo. Por lo tanto, la profecía no tiene cabida en el reino de Dios, tiene cabida en un reino donde desconocemos la voluntad de Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Las profecías tienen su fin. Dice también: las lenguas cesarán, las lenguas terminarán, por lo anteriormente dicho. ¿Cuál es el objeto de la oración en lenguas? Tiene dos objetivos. El objeto de la oración en lenguas es que el Espíritu Santo habla por medio de nosotros y comunica a Dios lo interior, nuestro hombre interior. Lo que por medio de nuestras capacidades naturales nosotros no podemos comunicarle a Él. Yo muchas veces le decía a Dios: Dios, yo quiero, Señor. Cuando nos estábamos pasando de casa, me reunía con mi esposa, nos tomábamos de las manos, utilizábamos de chivo expiatorio a nuestro hijo David para que orara por nosotros, y entonces ya éramos dos o más en mi nombre, entonces yo voy a estar ahí. Entonces el pobre David, bien adormilado, bien cansado de la guardería, llegaba: hijo, ¿en qué vamos a orar con papá y mamá? Por la nueva casa que nos va a dar. Entonces lo poníamos de chivo expiatorio y orábamos con él, para que se cumpliese la promesa de donde dos o más. Y bueno, nosotros queremos eso. Y yo decía: bueno, ok, la fe debe apuntar, es mejor que sea preciso, yo quiero Y yo enseñando muchas veces que es más efectivo decirle al Señor: muéstrame tu voluntad en esto, llévame a conocer y a discernir tu voluntad, que apuntarle a ciertas cosas que en mi sabiduría humana yo considero que es lo que yo necesito, ¿cierto? Y uno constantemente va en ensayo y error, va predicando y va aplicando, después se le va olvidando y pues se va recordando y va volviendo a aplicar, y en esa medida pues va creciendo todo el tiempo, 2 pasitos adelante, uno atrás, 2 pasos adelante, uno atrás, una caída rápida y otra vez. Esa es la vida, ese es el peregrinaje en esta tierra. Pero miren que yo decía: ve, pero qué será, y vendieron ese apartamento que yo quería. Yo: ay, Señor, yo creo que fue falta de fe de mi esposo. Va a seguir aprovechando. Y David tenía mucho sueño. Pero no creas, yo llegué a cuestionar, a validar mi fe. Yo: bueno, Señor, a ver, enséñame. Yo he visto piernas crecer, yo he visto tumores desaparecer, yo he visto... ¿qué pasa acá? ¿Cuánta fe necesito? ¿Cuántos gramos de fe necesito para ese apartamento? ¿Y cuántos para una pierna crecer, una columna enderezarse? ¿Cómo es la diferencia acá? No crean, todas esas tonterías piensa uno. Y por allá escuché
algo que ya había pensado, pero lo validé al escucharlo de otra persona. Lo que ustedes están vendiendo no se ha vendido, no porque no sea atractivo. El apartamento pues no era la gran cosa, pero tampoco era pues muy malo, ni feo, ni mal ubicado. Estaba bien, como para venderse. Sino porque en este sistema, en este medio, se tienen que dar unas circunstancias temporales para que ustedes puedan aterrizar a donde deben aterrizar. Entonces nosotros estábamos imaginándonos en un avión, ¿cierto? En el avión de Dios estábamos montados, y la fe, así cuando uno realmente, cuando uno toma un vuelo, uno está teniendo un acto de fe en la figura que esté allá manejando eso. Uno tiene un acto de fe y uno va todo relajado, que a Cancún, que a donde sea, todo relajado, y el cielo nublado, y uno ya hablando y viendo a ver, y el juguito, bueno, ya no dan eso, pero antes con el juguito, hablando y todo, y uno sin saber si el que está allá metido está embalado. ¿Cierto? No les voy a dejar en qué pensar, no les voy a dejar. Pero es un acto de fe, es un acto realmente de fe. Y entonces, imagínate que estás en la vida con Dios como hijo de Dios y que Él sabe cómo va a aterrizar, y a veces tú ves que se demoran, y los controladores aéreos tienen que ir dando paso, y a veces llegan vuelos con menos combustible que ya llegaron antes a ese espacio aéreo, pero solicitaron a torre de control, venga, venimos con poco combustible, entonces les dan prelación a ese vuelo, y al otro avión, ¿qué lo ponen a hacer? A dar vuelticas. Entonces uno ve dando vueltas y se va demorando y toda la cosa, y es que le están dando prelación. Con Dios ocurre lo mismo. Lo que estaba haciendo con nosotros era acomodando las cosas, los otros aviones que tenían que hacer para que reposáramos donde teníamos que reposar, y donde nos iba a dar algo que nos había prometido, que era un lugar donde se experimentara la paz y donde para su presencia fuera agradable. Y eso ocurrió de una manera completamente sin buscarlo, sin pasar nada. Y sin tener el dinero, mi esposa dice, este es. Ella lo sintió primero. Y yo después, ¿sabes qué? Este es. Aquí hay una paz extraña, como agradable. Este fue muy diferente al que habíamos pedido. Y hoy por hoy no hay día desde que esté allí que no agradezca. No hay día que no agradezca, porque sé que fue algo que me dio Él en el tiempo, mientras el controlador aéreo acomodaba todas las cosas. Si me hubiera apresurado, forzando la fe, diciendo por capricho o por intentar hacer quedar bien a Dios, hubiera destruido una obra mayor que Dios estaba haciendo. El amor es paciente. Y yo no lo fui, pero igual Dios ama y lo recibí. Pero a lo que apuntaba con esto no me acuerdo, pero voy a seguir. Las lenguas las lenguas cesarán, la ciencia desvanecerá. Esta expresión, las lenguas cesarán, lamentablemente ha sido malinterpretada por algunas escuelas de pensamiento teológico, las cuales se conocen, si bien no me gusta mucho hablar de teología, pero aquí vale la pena por si de pronto se encuentran algún movimiento parecido, se le llama el cesacionismo. El cesacionismo aboga, a partir de una interpretación de este pasaje, como que las lenguas o el don de lenguas cesó, o sea, terminó. Pero nosotros que hemos venido casi medio año leyendo todo el contexto de la carta de los Corintios, si yo vengo acá y leo este fragmento y digo, las lenguas cesarán, ya, los apóstoles fueron los únicos que hablaron en lenguas y el resto de la iglesia no, porque mire que aquí dice que cesarán. Pero si yo estoy leyendo todo el contexto, nos está diciendo que va a cesar en virtud de estar en la gloria, de estar en el reino de Dios. Va a cesar, ¿por qué? Porque va a haber un día en el que esto va a terminar. Es un cesar como acto progresivo. No es que ya cesaron, cesarán.
¿Sí ven? Que habla como en un futuro imperfecto, ¿cierto? La ciencia se desvanecerá, o sea, el conocimiento tal cual humano se desvanecerá, es decir, va a ser innecesario, porque lo vas a conocer todo en el espíritu, menos el amor, menos el amor. El amor es otro cuento, ya hablaremos de eso después. Verso 9, al presente, o sea, hablando en tiempo del apóstol Pablo, y eso no es un anacronismo para nosotros, sino que eso también compete a la iglesia actual, militante, nosotros, cada uno de nosotros, dice, al presente, ya para terminar, nuestro conocimiento es imperfecto, y lo mismo la profecía no es algo perfecto. Cuando llegue el fin, desaparecerá eso que es imperfecto. Las lenguas y la profecía son atisbos del cielo, pero no son perfectos. Recuerden que la palabra perfección aquí no significa inmáculo, no significa algo que haya algo malo, no tiene relación con bondad, sino con completo. O sea, cuando llegue lo completo, cuando llegue la plenitud, ahí lo entenderemos. Los judíos no tenían la concepción de la palabra perfecto que sí tenían los griegos. Para los griegos lo perfecto era lo estético, lo que no tenía mancha ni error. Para los judíos lo perfecto era lo completo, lo eterno, lo completo, lo que no necesitaba de otra cosa para subsistir. El yo soy el que soy del Éxodo. Eso es lo perfecto, lo que está completo en sí mismo. Entonces, cuando estemos completos en sí mismo, con el Señor, con Dios en la gloria, vamos a ver que la profecía es imperfecta y que las lenguas también. ¿Para qué lenguas si estás allá con Dios? No tiene sentido que exista. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Miren que está hablando en un acto progresivo de crecimiento, de metamorfosis, de evolución, ¿por qué no decirlo de esa manera? Cuando llegué a ser hombre, dejé en pretérito, en pasado, como inútiles las cosas de niño. Ahora vemos por un espejo, de modo confuso. Entonces, o sea, en el tiempo venidero, en la gloria de Dios, le veremos cara a cara. Al presente, todos nosotros, conocemos solo en parte. Entonces, en futuro, conoceré tal cual yo soy conocido. O sea, vamos a entender muchas cosas, y cómo Dios nos ve, y cómo Dios nos ama, y hasta por qué nos ama, si es que entenderemos algo tan maravilloso que nuestra cabeza no puede contener. Somos un Pentium de esos de primera generación, o esos procesadores 3486 de por allá en el año 96, y queriendo ahora introducir, digámoslo, toda la capacidad fractal y matemática y de conexiones que puede producir un Intel de 9 núcleos de los actuales. Ahí no podemos, no cabe. Al presente conozco solo en parte, entonces conoceré como soy conocido. Ahora permanecen estas tres cosas. Miren pues, permanecen estas tres cosas: la fe, las virtudes teologales, la fe, la esperanza y el amor. La fe, la esperanza y el amor. La fe es una sustancia. La esperanza es una sustancia. Pero ¿cómo la esperanza es una sustancia? Y sí, Pablo, la embarraste. La esperanza no es una sustancia. Cuando tú esperas, hay un sentimiento dentro de tu interior que se llama expectación. La expectación bioquímicamente es una sustancia. La fe, la esperanza y el amor, la sustancia del cielo. La fe, la sustancia que producimos para unir al cielo y la tierra. La esperanza es, digámoslo así, la emoción de la fe. La esperanza es la emoción de la fe.
Y el amor, pues ya el apóstol Pablo lo ha descrito de manera muy perfecta. Pero la más excelente de ellas es el amor. Puedo tener fe, puedo decir como Abraham, Dios proveerá un cordero, y con el niño a punto ahí de matarlo. No, Dios provee un cordero y aparece el cordero al lado. Puedo tener la fe para resucitar muertos o para secar higueras. Pero si no hay amor, no tengo nada. O todos los dones, ya iba a ser así, como el otro, como todos los dones del Espíritu Santo. Para la próxima charla, creo que ya introducimos el capítulo 14. Es muy bonito porque vamos a ver cómo los dones espirituales son algo anhelables, vigentes, y que no vamos a tener un canon que llamamos Escritura, Biblia, Nuevo Testamento, donde nos digan que anhelemos cosas que no podemos conseguir o que eran para otros. ¿Qué sentido tiene yo leer esto? ¿Qué sentido tiene leer que anhele profetizar y decir, palabra de Dios, y todos después repiten después de mí, te alabamos, Señor, si la palabra de Dios no la creo y no la espero? Mas si la espero y la creo, voy a ver que es eficaz, y eso va a hacer que continuamente vaya creyendo por más. Padre, gracias por cada persona, Señor. Sé que algunos vienen con necesidades muy especiales, Señor, pero la gran necesidad de nuestro corazón es indudablemente acercarnos a ti. Nuestra carne continuamente nos distrae y nos vende otras necesidades, Señor, porque nuestro espíritu por lo general duerme. Somos más mundo que espíritu. De lo contrario, experimentaríamos tantas cosas diferentes. Viviríamos todo el tiempo como en una realidad aumentada, así como ocurre actualmente, Señor, con dispositivos donde podemos ver que la realidad que nos rodea es mucho más de lo que vemos sensorialmente hablando, Señor. Pero aquí estamos, Padre, con el corazón dispuesto para experimentar. Sé que algunos buscan trabajo, sé que algunos buscan salir de un círculo vicioso familiar, otros de dolencias ocultas, molestas, continuas, otros de ataques espirituales aquí presentes, Dios. Unos y otros necesitados, Señor. Ayúdanos a entender para conectar con nuestra mayor necesidad, que eres tú. Y de ahí ya hablaremos de lo demás. Acércanos, Señor. Y si no podemos, usa nuestras palabras y nuestros deseos, así sean fugaces, así vayan y vengan por un momento, en tu precioso nombre, Jesús de Nazaret, llave preciosa para abrir el reino, Señor. Amén. Y amén. Muchas gracias. Si te ha gustado el contenido de este canal, no olvides darle like, suscríbete para recibir información de nuevos episodios y no olvides compartir para que cada día seamos muchos más.